Muy buenas noches, amados hermanos, tengan todos ustedes saludos a los hermanos en Cristo, a la familia, a, a los amigos que escuchan esta palabra. Son las 23 horas 40 minutos del día 24 de mayo del año 2025. Ya estamos ya a unos minutos para llegar a la medianoche el día domingo. El tema de esta semana lo he titulado La decadencia del justo Lot. Cuando leo esta historia de Lot, la habré leído muchas veces, como también ustedes. Y cada que uno nuevamente repasa la historia de Lot, siempre vienen cosas nuevas para nuestro aprendizaje. Y lo primero en que me llamó la atención es que varias veces ya he escuchado en líderes de congregaciones que llevaron a cabo un mensaje, una prédica a su congregación, pero con una esencia positiva y como un ejemplo de la justicia de Lot. Revisando cada momento esta historia, me llama la atención que de su inicio hasta su final no he visto yo justicia de Lot. Y esa fue mi confusión al inicio personal del por qué le llamaban el justo Lot y por qué llamaban también paralelamente al justo Abraham. Entonces me preocupé mucho y hasta hace poco tiempo que recién tuve paz en mi corazón porque ya encontré el misterio revelado, ¿no? Se me revela por qué cosa es lo que pasó. El justo Lot, en el sentido de su justicia, es muy diferente a la justicia de Abraham. Y ya en el transcurso de la enseñanza vamos a tocar el porqué. Pero los hechos que describe la palabra de Dios con respecto a las acciones, a la conducta de Lot, se desarrolla en medio de un porcentaje máximo de la inmoralidad. Recuerden, hermanos, de la inmoralidad. Y por ese motivo que en el título hablo sobre la decadencia de Lot, que pues, se podría decir esto en medio de la inmoralidad. Ahora, para entender el contexto de la explicación, de la lectura, primero quisiera yo dar una lectura de un pequeño texto sobre el concepto de la inmoralidad. Dice así: en términos bíblicos, la inmoralidad, acá viene una palabra nueva que ya uno lo sabe, ¿no? Pero el origen, ¿no? ¿De dónde viene? Del griego antiguo, que es la palabra porneia. Ya se imaginarán a dónde se inclina, al porno, ¿no? De porneia. Entonces se ha ido ya latinizando, se ha ido al español y ha llegado a nuestros oídos hoy en día como pornografía, ¿no? Entonces, en términos bíblicos, la inmoralidad o porneia en el griego antiguo generalmente se refiere a actividades sexuales que violan las normas morales y religiosas establecidas por Dios. Fíjense ustedes, se refiere
a actividades sexuales que violan las normas morales y religiosas establecidas por Dios. O sea, esto quiere decir que a Dios no le agrada lo que el hombre hace en el mundo sexual, ¿no? En el mundo sexual de lo que ya él había establecido. Entonces, también se le puede calificar a la persona como un sujeto perverso, porque la perversidad es aquel que viola las órdenes y las leyes, las disposiciones ya establecidas por Dios, ¿no? Para que el hombre esté sujeto bajo esa normativa, ¿no? Eso quiere decir que el hombre, el cristiano, en este sentido, nosotros creyentes, para tener el control de nuestra mente en todos los aspectos de la vida, tenemos que ser gobernados por Dios. Entonces, cuando no somos gobernados por Dios, entonces la mente es, entre paréntesis, independiente y la mente hace lo que quiere, ¿no? En respecto a esta moralidad y lo convierte en una inmoralidad hasta lo máximo de sus expresiones, ¿no? Entonces, especialmente en relación con el matrimonio y la sexualidad. Esto puede incluir la prostitución, la lujuria, el adulterio, el incesto y la homosexualidad. En el contexto bíblico, la inmoralidad se considera una violación de la santidad de Dios. La inmoralidad se considera una violación de la santidad de Dios y del propósito de la sexualidad dentro del matrimonio. Se considera un pecado que puede conducir a la separación de Dios y a consecuencias negativas en la vida del individuo y de la comunidad. Lo que tengo entendido y lo que aprendí, amados hermanos, es de que el matrimonio no fue creado por el hombre. Lo que el hombre tiene es un instinto de unirse como persona, un instinto de atracción entre el sexo masculino y femenino. Pero nosotros vemos la representación simbólica espiritual, se podría decir así, cuando el Señor le califica al pueblo de Israel como su esposa. En algunas partes lo califica como hijo. Y en el Nuevo Testamento vemos que a Jesucristo es calificado como novio, ¿no? El novio, ¿no? ¿Y quién es la novia? Vendría a ser la congregación. ¿Y quién es la congregación? Somos nosotros creyentes en Él. Entonces la palabra del Señor habla en Apocalipsis, sobre las bodas del Cordero. Entonces, cuando el Señor venga en su carácter de novio, Él va a venir a rescatar a su novia. Y su novia todavía está con el cuerpo de Cristo, pero la cabeza falta llegar. Entonces, cuando venga el novio, lo va a recoger a su novia. Se supone que dentro de esa novia existen los escogidos. Y se va a llevar a cabo una ceremonia denominada en la palabra de Dios como las bodas del Cordero. Entonces, antes de la creación de este mundo, ya existía en el pensamiento de Dios este concepto de lo que cosa es matrimonio. Entonces, el matrimonio viene de una esfera espiritual, viene de lo alto, viene de Dios. Entonces, nosotros tomamos esto que muchos años atrás, en el tiempo de Dios,
se haya tomado con seriedad este evento como matrimonio. Y todas las cosas de que el pueblo de Israel hacía era una maqueta que ya señalaba la, la venida del Señor en el carácter de su nacimiento. Entonces, resulta que al transcurrir el tiempo, el matrimonio, el propio ser humano, que mayormente predomina en su corazón la maldad, mayormente el ser humano se inclina a la maldad y llega hasta amar a la maldad. Entonces, las instituciones, en este caso el matrimonio, ha quedado relegado a una simple tradición, a una simple costumbre de algún pueblo. Ha quedado relegado y ha quedado contaminado. Vayan ustedes a ver los matrimonios cuando vienen las borracheras, los tragos, ¿no? La despedida de solteros, en la despedida de solteros contratan a escondidas la despedida, pues contratan a escondidas de la mujer como tradición y le hacen como una especie, los amigos, como una especie de despedida y le traen a mujeres de mal vivir, lógico que señoritas y todo esto, ¿no? Y como quien decir, su última relación para el mundo porque se va a casar. Igual le hacen para la mujer. Contratan a un gigolo, que le llaman así, ¿no? Y hace relaciones sexuales con la mujer, hacen movimientos obscenos, todo como una despedida para que el matrimonio, ya al día siguiente ya la mujer se comporte, podría decir, de una forma equilibrada en sus relaciones con su marido. Entonces todo se ha deformado, hermanos. Tal es así de que el hombre y la mujer, cuando dicen yo quiero casarme contigo o quieres ser mi esposa, considero que el matrimonio es una ciencia espiritual que no tenemos conocimiento absolutamente de nada, no sabemos leer ni escribir en el concepto del matrimonio, y en el momento que firmamos un papel, creemos a nuestras capacidades de que esa relación va a durar para siempre y vamos a recibir un doctorado sin haber estudiado la ciencia del matrimonio, y mucho más, mucho peor todavía, el desconocer el significado espiritual que tiene el matrimonio. Ahora, el estudio de la palabra porneia en el Nuevo Testamento revela que se refiere a una amplia gama de conductas inapropiadas, o sea, la porneia, la pornografía. Repito, se refiere a una amplia gama de conductas sexuales inapropiadas. O sea que el sexo ahora es practicado por el hombre y lo explota en su máxima expresión del degradamiento mental para satisfacer sus instintos sexuales entre el hombre y la mujer. E ingresan, ¿no? Y penetran en partes en el cuerpo tanto del hombre como de la mujer, lo que Dios le ha dado a esos órganos a un destino diferente en su biología, en sus funciones naturales. Sin embargo, la forma de hacer sexo es una forma tan degradable en la mente humana, ¿no? Y tan rechazable para la mente de Dios. Es por eso de que nace la palabra esto de porneia, ¿no? Que viene, lo que les estoy diciendo, la palabra pornografía, que tiene un origen griego, ¿no? Por eso viene la pornografía. Entonces, esas poses para satisfacer a la mujer,
la mujer como le hace al hombre, que por decir el 69, los números, y cada uno tiene sus nombres y sus calificativos, etcétera, etcétera, es sinceramente, sale fuera de todo el contexto de lo que el Señor quiere. Porque todos esas acciones contra natura, se podría decir así, en el Antiguo Testamento, en la Torá, estos eran castigados hasta llegar a la muerte, ¿no? Hasta llegar a la muerte cuando se encontraban entre hombre con hombre, mujer con mujer, con adulterio, la fornicación, etcétera, etcétera. Entonces, no solo se refiere a la prostitución, sino también a las relaciones sexuales prematrimoniales, el adulterio y otras formas de inmoralidad sexual. Es importante destacar que la Biblia no solo condena la inmoralidad sexual, sino también otro tipo de formas de inmoralidad, como por ejemplo la idolatría, la avaricia, la violencia, ¿no? Entonces, la palabra del Señor, amados hermanos, nos está llamando a la santidad y al seguimiento de las leyes de Dios en todas las áreas de la vida, incluyendo pues la sexualidad. Es muy importante recalcar esto de la inmoralidad sexual, porque recordemos nosotros de que antes de que suceda el diluvio universal, había una corriente social que venía de la generación de Adán y Eva, su tercer hijo, si no me equivoco es Caleb, Caín, Abel y Caleb. No lo tengo en este momento porque en este momento estoy exponiendo algo espontáneo, ¿no? Y de ahí toda esta línea familiar viene Enoc, viene de lo que yo recuerdo, viene Matusalén, que yo recuerdo viene Noé, y son aproximadamente 10 patriarcas, ¿no? Toda esta corriente. Y de la corriente de Caín viene Amibelec, creo que era la 7ª generación de Caín, y toda esa corriente se viene a juntar, es como si fuese una Y. Entonces cuando se juntan los dos palitos, ahí se viene a juntar y se comienzan a mezclar entre el linaje de Adán y con el linaje de Caín, ¿no? Ustedes recuerdan que Caín fue castigado y separado, ¿no? Y se fue con su mujer, que en los originales hebreos se supone que era su hermana, que en ese tiempo pues Dios tenía permitido, y no había en ese tipo de contaminación o cosas por el estilo. Entonces llegó a un momento en que el mal predominó, pero se sabía de que el ser humano, no teniendo una ley como la ley de Moisés, sabía diferenciar qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Ya recordemos sobre la vergüenza que tuvieron Adán y Eva y se vistieron de una hoja, ¿no? ¿No? Por vergüenza de su desnudez, porque sabían que habían desobedecido. Entonces ya nosotros tenemos, desde antes del diluvio universal, la institución de la desobediencia. Entonces, al saber en nuestra genes de pecado, venía pues el haber desobedecido y comer el fruto, que eso es una simbología, comer el fruto del bien y del mal, ¿no? Entonces nosotros, por nuestro instinto ya, desde aquellos tiempos, nosotros sabíamos qué cosa era el bien y el mal, no necesitando todavía las tablas de la ley
¿no? Que tiene otro contexto y otra finalidad, porque el pueblo de Israel ya había pasado 430 años de esclavitud en el imperio egipcio. Para que haya un orden social, es como que si nosotros estamos viviendo en base de nuestra constitución, ¿no? Y las leyes del segundo nivel, que serían nuestros códigos, el código penal, el código civil, procedimientos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ahora, cuando, ¿qué cosa lo que había pasado? ¿Cómo llega el Señor a, a crear una ira contra el hombre? ¿Por qué? Porque el hombre había llegado al límite de su depravación sexual, amados hermanos, al límite del exceso de violencia en su sociedad, antes de la caída del diluvio universal. La violencia, la muerte, ¿no? No, o sea, no había ley en el sentido moral, aún sabiendo lo bueno y lo malo. Entonces el Señor no quería contener ya con el hombre. ¿Por qué? Porque ya el Señor había visto que se había desbordado más allá del límite de lo que el Señor pueda permitir el pecado, la conducta de un hombre. Y por ese motivo que determina limpiar esta tierra para nuevamente tener una renovación con Adán. Es ahí en donde el Señor le ordena a Adán construir el arca. Y eso de ahí es otro tema, es otro mensaje, es otra enseñanza muy rica también sobre la obediencia, ¿no? Y muchos otros temas que salen, que embrionan para nuestro crecimiento espiritual. Muy bien. Entonces, más que todo, había una depravación sexual, como se dice, una porneia, un exceso ilimitado. Es por eso que viene el diluvio universal. Ya sabemos en la historia, ¿por qué motivos nosotros tuvimos aproximadamente, o tuvimos, como 6 imperios? Como 6 imperios que no cayeron por causa de problemas económicos, no cayeron por causa de guerras, no cayeron por causa de una mala gestión. Todos estos imperios, que vienen a ser, por ejemplo, el imperio egipcio, el imperio sirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, ¿no? El imperio romano. Todos estos imperios, ¿no? Todos estos imperios, sin excepción, y todos los imperios cuando caen, caen por causa de la inmoralidad. No recuerdo ahorita no recuerdo ahorita el emperador, había un emperador en Roma que hacía sexo con su madre, que hacía sexo con su hermana, y al final se casa con un hombre. Al final se casa con un hombre y su amante era un escritor, un filósofo muy conocido. Ahí en esa época, un filósofo griego en esa época. ¿Hasta qué punto, amados hermanos? Y tal es así que en la historia real de cómo se había extendido la inmoralidad, la porneia, de que Calígula, miren, Calígula había ordenado la edificación de un obelisco que era símbolo de su pene, de su miembro viril. Y ese obelisco
es aquel que está en el medio o al costado de la plaza, de ese patio grande que le rodea al Vaticano. Hay un obelisco ahí, y ese obelisco fue ordenado en homenaje a su miembro viril de Calígula. Sin embargo, sabiendo esto la historia, la Iglesia Católica nunca le derrumbó a ese obelisco, ¿no? Entonces, por ese motivo, todo esto en el Señor lo toma como una consecuencia de la perversidad sexual, tal a punto de que todos, por ejemplo, en la Iglesia Católica, está ocupando en el libro de Guinness la institución que más paga en el mundo reparaciones civiles, daños y perjuicios por violaciones de cientos y cientos de niños por parte de sus sacerdotes regados en el mundo entero, que ya ustedes mismos son testigos de la forma como son publicadas de un tiempo a otro, que ahora cuando eran sacerdotes, cuando eran curas comunes, ahora son obispos, son monseñores, cardenales, que tienen sus antecedentes, y a esto se les llama, pues, en la vida cruda, homosexuales activos que violaban a los niños por causa de esa medida hipócrita que tiene la Iglesia Católica de limitarles a que el sacerdote tenga una esposa y se case, ¿no? Entonces, un sacerdote en la Biblia dice que tiene que casarse, tiene que tener sus hijos, tiene que tener su hogar. Entonces, ¿qué pasa? A falta de ello, tras las cortinas y en las oscuridades de las esquinas de un convento, se están llevando relaciones sexuales ilícitas, tanto con niños y tanto como monjas, ¿no? Tal es así que vemos, pues, la historia del protestantismo. ¿Quién fundó el protestantismo? Lo fundó Martín Lutero. Él conoce la Biblia, pide perdón, se entrega a Cristo, etc. Ya sabemos nosotros la historia, pero en su vida pasada dice que él cavaba como huecos, ¿no? Como huecos, debajo de su cama, y enterraba los fetos en que abortaban las monjas que hacían relaciones sexuales. Miren ustedes hasta dónde llegó estas cosas. Entonces, hermanos, el demonio ataca al hombre en donde más le gusta incubar su inmoralidad, que es el sexo, ¿no? Lo que más predomina en la conducta de nuestra sociedad, ¿no? En lo que más ama el hombre en su sentido negativo, ¿no? Que no mide límites, es en la parte sexual, ¿no? Y como vemos nosotros en esta sociedad en la que estamos viviendo hoy en día, yo creo que esto empieza allá por los años 60, 55, por ahí, 1955, por ahí, que las instituciones, las empresas y todo esto, para impulsar su comercio y para impulsar su consumo, han empezado a hacer calendarios, ¿no? Postando mujeres desnudas. En cada institución para vender sus productos, siempre notan ustedes que postan a la mujer, que lo usan como un objeto para que el hombre tenga una idea en su subconsciente de deseo, de lujuria y de lascivia, y por ese motivo yo voy a comprar mi aceite, voy a comprar mi, ¿cómo se llama? Voy a mandar a lavar mi carro en tal grifo porque hay una mujer ahí semidesnuda que le va a atender, ¿no? Como que atrayendo por medio del sexo para vender un producto. Las mujeres desnudas, las propias mujeres desnudas hoy en día, y que le han hecho creer también,
de que es un trabajo digno, es un trabajo honesto, y siendo esto tan inmoral, es un trabajo honesto, digno, que hoy en día la propia mujer dice, ¿cuál es tu profesión, no? Entonces yo soy modelo, o también es una profesión, es un arte de que poste desnuda y vende ese tipo de productos para diferentes empresas, ¿no? Al mismo tiempo, esto se ha extendido en todas las instituciones en en el mundo entero, anfitrioneado por instituciones como el tal Soros, ¿no? El tal Soros, eh, y mayormente estas instituciones, hermanos, siempre hay, los cabezas son homosexuales. Entonces, lo que cosa quieren es destruir a la familia y al mismo tiempo, estos líderes homosexuales, por ejemplo, hay una institución que se llama la Fundación Osoros. No sé si ustedes han escuchado, un multimillonario que ya le cedió como herencia, porque ya tiene su edad, le cedió como herencia a su hijo. Entonces, esta idea, este proyecto que tiene esta Fundación Osoros, es por la idea de su hijo, ¿no? Es por la idea de su hijo, que quiere que sean todos como es su hijo. Entonces, ¿quién es su hijo? Su hijo es homosexual y él va a ocupar la lideranza de esta fundación, siendo que esta fundación, desde hace regulares años atrás, ha empezado a asociarse con la ONU, y en el momento que un país está desfalleciendo económicamente, y al llegar a hacer préstamos internacionales para que se incremente su PBI, su condición monetaria, su tesorería, le dice, yo te voy a prestar, pero con una condición. Te voy a dar una determinada cantidad de dinero, pero tú me incentivas la igualdad de género, encubierto en que cada profesor consignado en cada salón, a los niños especialmente, a los niños de primaria que recién están aprendiendo a leer, le están incentivando a escoger qué sexo quiere llevar, o es mujer o quiere ser hombre, ¿no? Y le enseñan cómo debe de hacer sexo, cómo debe ser amor, y hay unos travestis ahí, no sé cómo se llaman estos, que son hombres y se disfrazan de mujeres, eh, eh, con unas pestañas, con unos tacos altos, grandes, altos, y están haciendo shows en las salas de los niños de primaria. Entonces hay una misión del demonio con la finalidad de destruir la mente desde niños, y que muchas veces ni los padres están sabiendo. ¿Por qué? Porque los padres están uno en su trabajo, la madre está en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, entonces el enemigo, hermano, está en sus anchas, en sus anchas. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Que estamos viviendo ya en una era, ¿qué digo yo? Más o menos calculando un 70% de inmoralidad a nivel mundial, que falta poco para que el Señor manifieste su ira como en el diluvio universal. Pero ya no vamos a ser castigados como agua, sino vamos a ser castigados como fuego. ¿Ya? Y esos preavisos el Señor lo da en la palabra del Señor, y una de ellas les aconsejo que lean ustedes Mateo, cómo será el final de los tiempos, en Mateo capítulo 24. Pero nosotros, amados hermanos, nosotros somos diferentes. Nos consideramos diferentes. Ahora acá viene la lección para nosotros. Deberíamos de ser diferentes. Deberíamos de ser diferentes. ¿Por qué? Porque el Señor manda a ser santos. Porque el Señor manda a ser santos aquel que conoce
aquel que cree, aquel que sirve, aquel que sigue a Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo en español. Acá tenemos un primer versículo que dice, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del 15 al 19, dice así, sino que así como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda su manera de vivir. Entonces aquí, hermanos, en esta partecita, ¿no? En este versículo 15 de 1 Pedro capítulo 1, la santidad no deja que entre la inmoralidad. No deja que entre la inmoralidad. Versículo 16, porque está escrito, sean santos como también yo soy santo, dice el Señor. Versículo 17, y si invocan por Padre a aquel en cuya presencia no hay acepción de personas y que juzga a todos de acuerdo a sus obras, condúzcanse reverentemente durante este tiempo de su peregrinación, sabiendo que no son con plata ni con oro que se deterioran, fueron redimidos en sus vanas acciones, las cuales recibieron de sus padres, sino que la preciosa sangre del Cordero, sin mancha y sin contaminación, que es en el Cristo, que es en el Cristo. El centro de la enseñanza está, condúzcanse, en el versículo 17 dice, condúzcanse reverentemente durante el tiempo de su peregrinación. ¿Cuándo es el tiempo de la peregrinación? El tiempo de la peregrinación, hermano, es todos los días de nuestra vida. Nosotros somos peregrinos. Somos el pueblo de Israel espiritualmente que acaba de salir del Mar Rojo, habiendo el Señor cerrado las aguas y mató a todo el ejército egipcio representando el pecado que tenía. Se ingresa por la parte de abajo de la parte de la ola abierta como una sumersión, que es el simbolismo del bautismo. El bautismo en el nombre del Señor, el bautismo en agua, y se sale ya a la otra orilla en libertad. En libertad. A partir de ahí, nosotros no vamos a llegar a un shopping, no vamos a llegar a un mall, no vamos a tomar agüita de coco, no vamos a tomar chocolate. Empieza el peregrinaje hasta llegar a la tierra prometida. O sea, el objetivo es llegar a la tierra prometida. Sin embargo, espiritualmente, nosotros vivimos en un peregrinaje, vivimos en un desierto en medio de una sociedad sodómica, en medio de una sociedad pervertida. Es una situación que lo considero difícil, pero no imposible, en que nosotros tengamos la capacidad de resistir al mal y todo esta avalancha de pornografía, de pornografía que ha invadido todas las esferas de las redes de comunicación, del internet, de páginas, de aplicativos. En todo nosotros vamos a ver pornografía. Entonces, vivir, hacer un peregrinaje en el medio de toda esta convulsión es complejo. Yo creo que viviendo en la gracia, nuestra vida diaria, hermano, es el más complejo de toda la vida que puede tener un ser humano. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de prueba constante. Porque estamos en un estado en medio de un torbellino, en medio de una tribulación
Y el Señor nos manda a estar en el medio, en constante prueba. Tenemos que estar con fe, con pruebas, con paciencia, para llegar a mantenernos siempre en esa esperanza. Y el torbellino viene en nuestro entorno. Y dice que el torbellino viene con gloria, porque el Señor le pone para que nosotros podamos ser refinados y tengamos la capacidad de estar frente a la presencia del Señor. Entonces, nosotros tenemos una norma de vida. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, bajo gobierno de Dios, ¿no? Hay un tema que yo hablé hace regular tiempo, creo que hace 2 años atrás, un tema sobre el gobierno de Dios en nuestras vidas. El mundo impío no tiene gobierno de nadie, solamente tiene el gobierno de sus propios instintos. Y como al hombre le gusta siempre inclinarse en un porcentaje mayor que al bien, siempre inclinarse al mal, entonces él mismo se autogobierna y decide lo que él quiere, decide qué camino quiere. En tanto que el creyente, hermanos, el que practica la palabra del Señor, tiene que siempre estar al tanto. ¿Por qué? Porque vive bajo gobierno de las reglas de la santidad. En otras palabras, vive bajo el imperio de la palabra de Dios. Vive bajo el imperio del temor de Dios. La palabra de Dios dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Ya? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, vamos nosotros y acá dice, ve, nosotros tenemos una norma de vida, el estar bajo un gobierno que viene de lo alto, viene de Dios. Somos gobernados por leyes espirituales, siendo que esta ley es la santidad. Sin ella, nadie podrá ver a Dios. Nadie podrá ver. Hebreos capítulo 12, versículo 12, ¿qué dice? Por lo cual, fortalezcan Hebreos capítulo 12, versículo 14, por lo cual fortalezcan sus manos débiles y sus rodillas temblorosas. 12, versículo 13, y hagan sendas rectas para sus pies, de modo que el miembro que está cojo no hierre, sino que se recupere. Corran tras la paz con todos, tras la santidad, que acabo de decirles sobre la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. Y estén alertas para que ninguno entre ustedes sea hallado falto de la gracia de Dios, o no sea que brotando alguna raíz de amargura les cause daño, y muchos sean contaminados por ella. Versículo 16, o que se encuentre entre ustedes algún fornicario o algún inestable como Esaú, ¿no? Que por una comida vendió su primogenitura, ¿no? Entonces, aquí está hablando de una inmoralidad sexual y está hablando también del desvalor que tienen algunos creyentes de despreciar la palabra de Dios en sus propias conductas, aún estando asistiendo, entre comillas, que su cuerpo esté en la congregación y pueden ocupar A o B cargos, ¿no? Pero su corazón está lejos del Altísimo. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 14, vamos a leer aquí, dice, incendió las ciudades de Sodoma y Gomorra, condenándolas a la destrucción, y las puso como ejemplo para los impíos que habrían de venir.
Entonces es una enseñanza que hasta el día de hoy sabemos qué cosa es lo que le pasó a estas dos ciudades, que era Sodoma y Gomorra, y nos sirve siempre como ejemplo hasta el día de hoy. Y dice acá viene ya el punto crucial, ¿no? Y rescató al justo Lot, que era afligido por la conducta inmunda de los que eran licenciosos. Porque este justo, refiriéndose a Lot, por lo que veía y escuchaba mientras vivía entre ellos, día tras día era atormentada su alma justa por los actos de aquellos licenciosos. Yahweh es capaz de librar de la aflicción a los que lo reverencian, pero reservará para el día del juicio a los inicuos cuando sean atormentados, especialmente a los que siguen la carne en lujurias abominables y menosprecian el señorío, insolentes y arrogantes, que no se perturban al blasfemar contra una gloria. Mientras que los ángeles mayores que ellos, en fuerza y en potencia, no acarrean sobre sí mismos juicio de blasfemia. Pero estos que por naturaleza han sido como bestias mudas para matanza y destrucción, serán destruidos en su propia corrupción al blasfemar contra las cosas que no comprenden, teniendo para ello iniquidad como retribución por la iniquidad. Consideran un placer los desenfrenos a los que se entregan durante el día, corrompidos y llenos de manchas, quienes siendo indulgentes consigo mismos, se entregan al desenfreno durante sus ocios, mientras tienen los ojos llenos de adulterio y de pecados incesantes, seduciendo a las personas inestables y teniendo el corazón ejercitado en la avidez. Son hijos de maldición, son hijos de maldición. Entonces, en este medio de este contexto de inmoralidad, amados hermanos, que hasta este momento entendemos la porneia, que es la pornografía, Lot vivía en medio de todo este sistema corrupto, que no se salvaba a nadie. Entonces, Lot vivía ¿dónde? Vivía en Sodoma, y fíjense ustedes, no tenía congregación, no tenía Biblia, no tenía las múltiples redes sociales que pudieran proporcionarle información de lo que nosotros sí tenemos una vasta información para nuestra santidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces el juicio nos recaerá a nosotros en esta generación más a Lot o a nosotros que vivimos en esta última generación. ¿En dónde le va a caer el juicio más pesado? ¿A Lot o a nuestra generación? ¿Por qué? Porque Lot no tenía esa información de lo que nosotros tenemos. Entonces, a cuanta más responsabilidad tiene el creyente en su recepción de su información, le va a caer 50 veces más la responsabilidad. En esta estoy haciendo un ejemplo de Lot, Pero aquí, hablando de Lot específicamente, él tenía conciencia de lo que era malo y lo que era bueno delante de Dios. ¿Por qué tenía conciencia en ese sentido? Porque, porque, porque Lot en sus orígenes familiares murieron sus padres y fue criado por su tío. Fue criado por su tío y vino con el tío. Y como
Abraham era un hombre temeroso de Dios, considerado como el padre de la fe. Entonces, Lot es de suponer por lógica de que se había alimentado durante los años que había vivido con su tío, se había alimentado del temor de Dios. Ustedes han visto de que en cada orden, ¿no? Si no me equivoco, no he abierto la Biblia esa parte, si no me equivoco en Génesis capítulo 13, cuando el Señor le ordenaba que vaya de tal lugar a tal lugar, ni bien llegaba, Abraham levantaba las piedras y hacía holocausto con su carnerito y agradecía al Señor y le honraba al Señor rindiéndole pleitesía y honores por la grandeza de su nombre. ¿Entienden, hermanos? Entonces, Lot era un creyente justo, miren, era un creyente justo porque cuando llegó a Sodoma y Gomorra, empezó este creyente justo, presten atención, este creyente justo, a sentirse aflicción porque veía cosas que él no fue criado de esa forma. Veía cosas, su alma andaba todos los días atormentado. Todos los días atormentado vivía solo. Por eso es que se le llama el justo Lot. Por eso es que se les llama el justo Lot. Pero ¿qué pasa? Este justo Lot, cuando se desprende de la vida del tío, ¿no? Cuando se desprende de la vida, que aquí lo vamos a ver por pasos, había perdido ya la costumbre de servirle a Dios de una manera directa. Y otra cosa que cuando elige la parte de la llanura más hermosa que podía haber, ¿no? Las costumbres, cuando él se mete a la ciudad, Lot, cuando él se mete a la ciudad, él como veía a través de sus ojos solamente, comenzó a adaptarse al mismo tiempo que tenía esa aflicción, comenzó a adaptarse de las cosas negativas que producía ese sistema social. Sin embargo, Abraham se quedó con una tierra seca, árida, en el desierto, y él solamente montaba en medio de toda ese silencio, montaba su carpa, alrededor sus miembros, su familia, sus siervos, ¿no? Y sus ovejas y sus camellos. Esa era su ciudad de él. Y como todo estaba ahí moldeado para que se obedezca las cosas del Señor, por eso es que Abraham era justo en ese sentido, pero un justo, podríamos decir que era un justo de agrado del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la historia que Abraham siempre tenía comunicación con el Creador. En tanto que este justo Lot tenía una aflicción constante y había perdido la comunicación con Dios. Entonces justo se le llama porque él tenía afligido el corazón y no le gustaba lo que veía, pero al mismo tiempo no tenía ninguna cubierta porque aparentemente se había olvidado de las cosas del Señor. Entonces, Lot, hermanos, es el claro ejemplo del creyente que quiere vivir en dos mundos al mismo tiempo hoy en día. Entonces, nosotros vivimos en medio de una sociedad sodómica y gomórrica, ¿no? Y tenemos que tener las agallas y la valentía de preservar nuestra integridad espiritual
en el medio y en el transcurso del tiempo de nuestro peregrinaje. Porque tenemos un objetivo en ese peregrinaje, porque estamos caminando por una senda que nos va a llevar a la tierra prometida, como al pueblo de Israel fue llevado a la tierra prometida, que hoy en día es Jerusalén. ¿Entienden, hermanos? Entonces estamos en una situación muy, muy delicada. ¿Y qué cosa es lo que pasa? ¿Han notado ustedes también que es algo extraño, que de un momento a otro los días se acortaron? ¿No? La hora sigue, nosotros podemos ver nuestro reloj, está perfecto. El minutero, el segundero no se ha modificado, pero ustedes van a sentir, estamos sintiendo que el tiempo se ha cortado. De un momento a otro crecen los niños, de un momento a otro somos adultos y de un momento a otro ya pasó y somos ancianos. Muy bien. Entonces, en esa rapidez del tiempo, la pregunta que nosotros queremos hacer, que quiero hacer, es qué cosa es lo que estamos haciendo en nuestras vidas. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo en nuestras vidas? Y recuerdo muy bien el evangelio barato de algunas mentes de creyentes justos que viven en dos mundos al mismo tiempo, hacen lo que quieren y al mismo tiempo dicen, cuando esté yo a punto de morir, me voy a entregar al Señor. Y ese es un evangelio barato. Y es preocupante también. ¿Por qué, hermanos? Porque durante el peregrinaje, presten atención que aquí vamos a un punto legal, dentro de la vida de nuestro peregrinaje, todos los días el demonio nos acusa delante de Dios. Entonces nosotros estamos en un proceso de enjuiciamiento, nosotros somos enjuiciados todos los días. Por eso es que nosotros, por ejemplo, cometemos un pecado y nosotros mismos sabemos la sentencia de lo que nos puede esperar. Y delante del tribunal de Dios, en base a nuestras oraciones, nosotros le decimos, Señor, perdóname de mi pecado, levántame nuevamente, no me metas a la cárcel, Señor. Manténme libre y te prometo que yo no voy a cometer esto. Estamos en un proceso, en un proceso de investigación y estamos en un proceso de sanción. ¿Saben por qué les digo esto? Porque en la palabra de Dios no figura el proceso de enjuiciamiento. Solamente figura en el Apocalipsis el tiempo de la recompensa. O sea, el tribunal del Señor va a ser usado para recompensar según lo que tú has hecho. Y el otro tribunal, que es el tribunal blanco después que va a suceder el milenio, también es usado para ver a dónde el Señor le va a llevar a esa alma, a la vida eterna o a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque ahí los ángeles abrirán el libro de la vida y constatarán si tu nombre está escrito en ese libro de la vida. Si no, serás arrojado, ¿no?, al fuego juntamente con el demonio. Y viviremos atormentados toda una vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Este juicio que nosotros estamos llevando ahora en vida, en este momento, no conlleva a decir de una manera tan infantil y burda, de decir, cuando esté yo a punto de morir me voy a entregar al Señor. ¿Y qué recompensa vas a llevar al Señor después que te has arrepentido 5 minutos antes de morir? Entonces, no sé,
bíblicamente no sé qué recompensa vas a llevar. Y no me vayas a traer el ejemplo del ladrón, ¿no? Cuando estaba crucificado juntamente con Cristo y le dijo, por tu arrepentimiento, pues en este momento estarás conmigo en el paraíso. Y no pasó de 15 minutos, media hora el delincuente murió, el ladrón murió, ¿no? El Señor hace lo que quiere con la vida del ser humano, del punto de vista de justicia. Miren, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque todos nosotros habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado de acuerdo a lo que hizo estando en el cuerpo. Ya los he explicado, y esto está literalmente escrito en la palabra del Señor. Recompensado, o sea, el tribunal sirve para dar resultado nada más, porque el proceso, el juicio, la investigación, todo se lleva en este cuerpo de carne, en nuestra conducta. Se lleva para que el Señor nos absuelva de una condena, se resuelve en la oración, porque hay dos presencias, dos tipos de oraciones. Una, cuando el Señor está en su trono, no espiritualmente, cuando está simbólicamente, cuando está sentado en su trono, dice. Entonces yo voy a orar delante del Señor, cuando está en su trono, voy a orar para reconocerle la grandeza de su nombre, para reconocer su poder, su magnificencia, su omnipotencia, ¿no? Para reconocerle y decirle que Él es Dios, el príncipe de paz, el león de Judá. Todos los calificativos que nosotros podamos saber y decirle, Señor, tú eres nuestro Dios. Y agradecerle de las cosas buenas y de las cosas malas que nos suceden, porque Él nos protege. Nosotros estamos agradeciéndole. Pero cuando nosotros nos arrodillamos después de haber cometido una sandez, ¿no? En otras palabras, un pecado, ya no estamos en el trono de Dios, estamos en el tribunal de Dios. Y el Señor está ahí en ese momento en tu oración como juez. Y ahí es que se le dice, porque el Señor va a dictar sentencia y dice, has pecado. Y en ese momento nosotros tenemos que reivindicarnos a prontitud para decir, Señor, yo estoy consciente que he pecado. Yo no soy nada delante de ti. Yo soy como la hierba, Señor, que en la mañana nace verde y en la tarde se marchita con el calor del sol. Delante de tu presencia, Señor, tú me consumes, porque tú con tu fuerza, porque tú eres fuego consumidor, me derrito delante de tu presencia. Y por ese motivo, Señor, he pecado contra ti. Hice cosas que no te agradan, Señor. Por eso te pido, amado Dios, que tú me perdones en este momento. Levántame de nuevo, Señor, porque no quiero apartarme, Señor, de la senda que has trazado tú para seguir por esa senda, Señor, y quiero estar acompañado siempre por la lámpara que me da luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, que lumbrera mi camino. Quiero tener esa lámpara que me da luz a mis pies para no tropezarme y llegar a buen recuerdo cuando esté entrando a las faldas de la Nueva Jerusalén, que es esa Nueva Jerusalén, esa ciudadela en que nosotros vamos a vivir en el milenio, siempre y cuando nos apartemos de esta variabilidad de inmoralidades que puede haber en este mundo ahora. Muy bien. Hoy en día, hermanos,
durante la vida que nosotros estamos llevando en nuestras casas, hemos tenido a nuestros padres demostrando vida santa. Sin embargo, viendo la conducta de nuestros padres, hemos hecho caso omiso y le hemos retenido a nuestra voluntad en hacer lo contrario y desviarnos para hacer las cosas y las inmoralidades que nuestra carne nos lleva a hacerlo. Muy bien, y hemos tenido hijos cristianos que los padres no dieron el ejemplo, pero conocieron a Cristo, y cuantas veces a través de su fruto han mostrado que sus hijos han cambiado. Sin embargo, los padres no quieren doblegarse delante de Dios, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerden ustedes la partida, la conversación que tuvo el tío Abraham con el sobrino Lot, en vista que ya sus ovejas y todo esto estaban peleándose, los obreros estaban luchando en el pozo para quitarse el lago y todo esto. Entonces Abraham vio que había un conflicto, ¿no? El Señor lo usó para decir esto, para ver la reacción de Abraham, ¿no? Mejor Lot, ¿sabes qué, sobrino? Mejor es que nos apartemos y vayamos por diferentes caminos. Si este muchacho hubiese sido temeroso de Dios, hubiese dicho, pero tío, por favor, no quiero irme, yo voy a estar solo ahí, voy a estar desamparado por ahí, mejor quiero estar contigo, porque tú me estás enseñando a ser temeroso de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Acá viene, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que pasa acá? Acá viene una decisión. Lo primero que vamos a ver de Lot es una decisión. En Génesis capítulo 13, versículo 10-13, dice así: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Todo era riego. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Gomorra, hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahí empieza la decadencia de Lot. Ahí empieza la decadencia del cristiano. Cuando se aleja de la congregación, cuando se aleja de la familia de Dios, cuando se aleja del grupo espiritual y se va solo. Y muchas veces decimos, yo no tengo necesidad de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque yo me defiendo solo y tengo capacidad de portarme bien y todo donde quiera que yo vaya. Eso es mentira, hermanos. ¿No? Eso es mentira. Alguna vez escuché yo un ejemplo, cuando soy viciado en el chocolate, ¿ya? Y me ponen una torta de chocolate en mi frente, ¿no? Entonces ahí es un consejo para yo vencer, mejor huyo del chocolate antes que yo lo afrente, porque en cualquier descuido caigo, agarro con mi mano el chocolate y me lo meto a la boca. Es la tentación, el pecado es así. ¿Por qué yo tengo que enfrentarle? Aquí en la palabra de Dios es al contrario. El valiente es el que huye del pecado, no el que le afrenta. Porque el que le afrenta, el pecado le sigue venciendo. Y mucho más cuando no está en una compañía militar espiritual, que es una congregación que va a aprender a manejar la espada. No está porque está solo. No tiene ningún apoyo y no tiene ninguna ayuda. Y el error aquí, cuando vemos en Génesis capítulo 13, versículo 10-13, la parte principal de este versículo 10, ¿cuál es?
sería alzó sus ojos y vio. Entonces él no tenía ningún problema en su mente de separarse de su tío. No tenían nada, no tenían ninguna consideración. Entonces él aprovechó y vio y se adelantó y vio la parte de la llanura, en vez que se la ceda al tío, por ejemplo. Entonces vio la parte de la llanura, que eso conducía a una sociedad sodómica en donde todos los hombres, ahí, todos los hombres eran malos, dice, y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, quiere decir que ahí la porneia, que es la pornografía, se había extendido. Tal vez así recuerden que cuando se fueron a golpear la puerta de Lot para sacarle a los ángeles, dice que hasta los niños estaban metidos en esa situación de pecado. Alzar el ojo es cuando recepcionas algo que crees que te va a dar un bienestar personal. Es un bienestar material. Según de Corintios 4:18. Para que no nos gocemos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí está la lección de alzar los ojos, ¿no? Miramos las cosas materiales, tomamos poder de ellas, creyendo de que eso de ahí es eterno para nosotros. Con respecto a tomar decisiones simplemente por lo que hemos hecho una apreciación visual, sin ninguna orientación y sin ningún asesoramiento espiritual que viene del Señor, ¿no? Entonces ahí viene el inicio de la decadencia, porque a mí me parece que lo que estoy haciendo está bien, pero no le has consultado al Señor, no has dicho absolutamente nada. Tú eres responsable de tus propios actos. En el segundo paso, vamos a ver el querer y tomar lo que te da el mundo. Entonces, primero, alzarte los ojos y luego te viene el deseo de querer y de tomar posición de todo lo que te da el mundo, ¿no? Te vas posesionándote de las cosas que ves, sin ninguna orientación de creador. Entonces, ¿cómo tomas posición? Te vas adaptando en la costumbre de esa sociedad, como por decir coimas, las mordidas, contrabando, evadir impuestos, pisar al prójimo para ganar más que el otro, ¿no? Me meto a hacer negocios con el Estado, ¿no? Tengo que pagar a los gerentes corruptos, tengo que pagar el diezmo que le llaman ahí, el 10% de los megas proyectos que puede haber para meter más bolsillo, para darle concesión a una empresa constructora de tamaña envergadura. Entonces, ahí me voy a ganar, qué sé yo, 400,000, me voy a ganar $1,000,000 exactamente de coima para yo firmar y aprobar lo que esa empresa, ¿no? en el favoritismo ha quedado como privilegiado. Entonces, todo es una coima. No voy con el jefe. La mujer dice, me voy con el jefe para ser su amante porque le ofrece dinero para cubrir sus necesidades. Esto, hermano, te da un distintivo, te marca, ¿no? Cuando ya tomas posición de esta situación, primero has visto, te creyó que es positivo y después te viene el deseo y después tomas posición, ¿no? Esto de aquí te marca. Porque entre en medio de todas estas cosas, lo único que obra, hermanos, en todo esto es el sexo y es el dinero. Y entre en medio de ello está también la homosexualidad, que para volver a un estado original te costaría 500 veces más de esfuerzo, para que vuelvas a lo que fuiste anteriormente, un hombre.
Es bien difícil. Es bien, ¿cómo se llama este pecado homosexual? Es uno de los pecados que se pega como chicle. No sé qué ejemplo poner de que es bien difícil de que un homosexual retorne a su estado original por el pecado grave que ha originado en su mente, porque comenzó de algo y comenzó a acostumbrarse y después lo tomó como algo normal, ¿no? Entonces cuando ya se le toma como algo normal y la sociedad lo hace una apología para decir que no tiene nada malo, entonces como yo vivo en base a la opinión social, entonces digo yo estoy bien y me olvido también de las cosas de Dios. Y hay cristianos así, hermanos, que viven en dos mundos. En el tercer paso, toda la historia de Génesis 19 se desarrolla, hermanos, en la noche. Es otra característica también. En Génesis 19:1 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, ¿no? Cuando ya se pone el sol, a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies por la mañana, os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, mucho, y fueron con él. Y entrando en su casa les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Aquí primero, hermanos, siempre el pecado anda en la oscuridad. El pecado es tinieblas. Y todos estos hechos que indica en Génesis 19 se produce en la noche, ¿no? Ese de aquí es una enseñanza también interesante. Y la otra enseñanza dice, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Por qué estaba sentado en la puerta de Sodoma? Hay un versículo que no lo apunté, pero queda en Deuteronomio, no recuerdo, se me fue la nota, que ahí describe de que el, la autoridad que estaba sentado en la puerta estaba calificado como para juzgar a las personas que habían ahí. Eran jueces, oficiales se les llamaba también. Y también habían comerciantes que esperaban que las mercaderías entren, salgan a los diferentes países de alguna ciudad importante. En este caso también Sodoma tenía su puerta. Y ahí estaba sentado como autoridad Lot. Pero ¿por qué estaba sentado ahí? Primero, por la función de Lot. Y segundo, recuerdan ustedes que los ángeles llegaron ya al final cuando iba a acabar iba a acabar con Sodoma. Esto quiere decir que cuando Abraham se enteró de que su sobrino estaba siendo llevado con toda su familia para ser esclavos por los, por los, por haber sido derrotado por los 10 reinos que invadieron y ganaron en batalla a Sodoma y Gomorra y otros dos reinos más, creo. Eran 10 contra 4 y ahí estaba Sodoma y Gomorra. Entonces, Abraham, con sus, con sus, con sus eh, trabajadores preparados, hábiles en saber luchar, que eran algo de 186, algo así, 186, algo así, individuos, fueron y ganaron la batalla a estos reinos y recuperaron a las personas y recuperaron los bienes que Sodoma había perdido. Entonces este rey de Sodoma
le tenía un reconocimiento tal a Abraham, un reconocimiento tal, una consideración que no se puede imaginar por el hecho de que habían recuperado todo lo que el enemigo había saqueado. Entonces, se supone que por lógica debió Lot regresar con su tío. Pero miren ustedes la terquedad de este cristiano de seguir viviendo en medio de la inmoralidad, porque ya se había acostumbrado. Y digo, este cristiano, este justo, que siempre estaba perturbado, su mente atormentado, que no podía dormir por estar coparticipando en sus actividades de esa sociedad corrupta, su conciencia ya le carcomía, pero ahí en la palabra de Dios está considerado como un cristiano justo atormentado. ¿Por qué estaba atormentado? Porque no tenía el apoyo ni el asesoramiento espiritual por su propia elección. Y esa es una enseñanza exactamente del mismo molde de lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Entonces, somos cristianos justos, pero no somos capaces de apartarnos del pecado, sino que combinamos de participar a las actividades de la sociedad mundana, ¿no? Un momento estamos en la iglesia, otro momento estamos en una fiesta porque un amigo impío nos invitó. Otro momento, en el ejemplo de un predicador que escuché, que un momento dado, ¿no?, la mujer está en la iglesia y otro momento sale a la calle, no sabemos el rumbo dónde va, sino que se va a hacer amante de un impío, ¿no?, siendo el impío casado con una mujer, ¿no? O sale para fornicar o entra en algún motel, ¿no? O participa de cualquier actividad deportiva, de cualquier actividad social, de cualquier actividad comercial. Sin embargo, no comparece a la congregación. Entonces, al mismo tiempo es justo como cristiano, pero no tiene una fuerza de cobertura, ¿no?, de las cosas de Dios en medio de su peregrinaje, porque en ese momento cree que no le va a suceder nada. Pero sin embargo, su caminar ya está fracasado. Esto es muy delicado, hermano. Y en el cuarto paso vemos un comportamiento de un cristiano, hermanos, que ya era apóstata, pero aquí ya su apostasía del cristiano justo, ¿no?, Lot, su apostasía llega a un límite a tal, en una simple palabra, ustedes van a ver esto. Génesis capítulo 13, versículo 7, ¿qué dice? Estamos en Génesis 19, Génesis 19, capítulo 17. Y aquí vamos a terminar ya. Y dice, y dijo, versículo 7, y dijo, os ruego, hermanos míos, cuando los de Sodoma habían golpeado la puerta con violencia porque querían conocerle a los dos ángeles. ¿Y qué significa conocerles? Querían hacer relaciones sexuales, ¿no?, homosexuales en contra de los ángeles. ¿Por qué? Porque ya no tenían ningún deseo por las mujeres. O sea, esa sociedad ya estaba depravada, que los hombres no veían a las mujeres, y las mujeres, por lógica, en toda esa corrupción se volvieron lésbicas, ¿no?, lesbianas, ¿no? Porque ya no había hombre, ya no había macho alfa. ¿Y cómo les considera a esta sociedad cuando empiezan a golpear y querer derrumbar la puerta? Y en ese momento sale Lot a frenarle. ¿A quiénes? A sus hermanos suyos. Dijo, os ruego, hermanos míos.
Esa parte de decir hermanos míos, hermano, eso en hebreo, esa palabra no lo he anotado, pero en hebreo significa el hermano del alma, el pata, el yunta, como le decimos nosotros, mi chochera, mi amigo íntimo. Cuando me voy por las buenas, en las buenas y en las malas estoy con él, mi hermano, el ya no ya. Ese es el hermano. Y él los consideraba como hermanos de él. Por eso es que aquí la expresión dice, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Por eso es que ahora, por ejemplo, Lot no permitió en sus rogativas de dejarles a los ángeles que duerman en la calle. Y ustedes van a ver hoy en día, ustedes es capaz de agarrar una frazadita con su almohadita y ir a dormir en la calle. Máximo nosotros podemos estar a las 10 hoy en día en la calle. ¿Por qué? Porque en la noche, hermanos, en la noche, la muerte, la pornografía, los asaltantes, la violencia, predomina, domina la noche. Entonces, esto sabía Lot, porque nadie podía caminar en la noche por la depravación sexual que había. Entonces, esto sabiendo Lot, le decía en rogativas a los ángeles que por favor entren, no, que no pueden estar ahí. ¿Por qué? Porque los ángeles vinieron a inspeccionar cómo está el estado de esta ciudad, ¿no? Y él no los dejó. Vengan, por favor, si no va a suceder esto. En su mente humana, porque, caramba, los ángeles tenían poder, ¿no? Por supuesto. Y cuando llegan, hermanos, Sara no estaba en esa casa a esa hora, en la noche. ¿Dónde estaba Sara? ¿Dónde estaba Sara? Entonces, cuando le dice, hermanos míos, hay un pastor, el pastor Alducín, en una exposición sobre este tema, se le vino en la mente, dice, de que se podía pensar que hasta Lot había llegado al extremo de caer en el homosexualismo por este calificativo que les daba a este pueblo como hermanos suyos, ¿no? Porque en el hebreo indica que era intimidad profunda. He ahí el problema. No le hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os parece. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño, o sea, ya hablan contra Lot, vino este extraño para habitar entre nosotros. Y habrá que erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. O sea, le estaban haciendo violencia, pateándole. ¿Quién no le estaban haciendo? ¿No? Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa y con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Mire, mire el estado enfermizo de homosexualismo tan desesperado que hasta ciego querían derrumbar la puerta para querer acostarse con esos ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles, en la línea de varón, tienen figura de hombre, no tienen figura de mujer, tienen figura de hombre, y hermosos, altos, presentables, estos querían hacer relaciones que no se les escapaba, porque ya la mujer ya habían perdido ya la atracción al sexo femenino. Y de igual seguramente las mujeres no querían saber de homosexuales y se vuelven lesbiánicas. Entonces, miren ustedes la conducta de decirles hermanos míos a estas personas y de entregarles. ¿Qué padre le entrega a sus hijos al sacrificio
del pecado. Miren, hermanos, hasta dónde había llegado la depravación mental de servirle como un dios a la pornea, a la pornografía, de entregarle a sus dos hijas como para respetar la costumbre del huésped, porque en ese tiempo, ¿no?, se respetaba al huésped cuando entraba en su tienda, ¿no? Pero Lot sabía más, porque cuando ellos llegaron, estos dos ángeles, él se postró y sabía con quién estaba, ¿no? Y se puso como que de adulón, como que de sobón, o como que su conciencia misma se perturbaba, porque estaba delante de la presencia de seres que venían, seres extraterrestres, que venían de la gloria de Dios a cumplir una misión. Pero sin embargo, miren ustedes la conducta de Lot. Entonces, esto de aquí, hermanos, nos enseña que esta es una figura de cristiano apóstata de nuestros días. No sé, Dios lo disciplina, se apartan del camino temporalmente y luego regresan. Así como el hijo pródigo, porque nunca dejó de ser hijo, ¿no? Él mismo se dio cuenta, tomó iniciativa, y cuando estaba lamiendo el charco donde comían los puercos, se dio cuenta que era hijo y volvió nuevamente y nunca dejó de ser hijos. No sé cuál es el destino de Lot, sinceramente, no sé. Eso le dejamos en las manos del Señor, porque la historia es corta con la conducta de... lo que más me interesaba en este tema es explicarles por qué motivos le decían en la palabra de Dios el justo Lot, siendo que Abraham también era un justo Lot, pero un justo Abraham, siendo que Abraham, hermanos, era justo, pero bajo la cubierta de Dios. Y este cristiano, que era Lot, este creyente, haciendo un comparativo en nuestra actualidad, era un cristiano, pero no tenía la cubierta de Dios. Era un cristiano que no tenía la cubierta de Dios. Sabía que lo que estaba haciendo mal, pero no quería dejar, se había aferrado, se había prendido como clavo en una madera de las costumbres de la sociedad pagana, ¿no? No, yo soy cristiano, pero me contamino y hago lo que yo quiero en cuestión a mis decisiones. Un rato estoy en la iglesia, pero mayormente estoy en el mundo. Entonces, la vida, hermanos, entre dos mundos, es la vida más miserable que puede vivir, más angustiosa y más atormentada que puede vivir un ser humano, lo que pueda pasarle, que verdaderamente ese conflicto es lo que sufría Lot. Y eso es lo que nosotros sufrimos cuando estamos cumpliendo este papel denigrante delante de las cosas de Dios. Lot perdió su casa, perdió su mujer, perdió sus hijos, porque tenía una vida atormentada. Y lo peor, hermanos, terminando aquí el tema, había perdido el discernimiento de saber ya de lo que cosa es bueno y qué cosa es malo para él, ¿no? Había perdido la noción del discernimiento, sinceramente. Bueno, hermanos, eh, eh, es todo por hoy en esta enseñanza, y espero de que hayamos entendido la palabra del Señor, de lo poquito que les estoy explicando, y que esto sirva para tomar un nuevo rumbo en nuestras vidas. No seamos, hermanos, un justo Lot. Seamos un justo Abraham bajo la cubierta del poder, del ruá del Señor, bajo esa cubierta, porque Él es nuestro maestro, ¿no? Y tener la fuerza de voluntad de mantenernos firmes en nuestro peregrinaje en medio de esta sociedad gomórrica. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana, si la voluntad del Señor.